¿Por qué crees que el diseño se consume tanto? O sea, ¿por qué funciona? Digamos, ¿qué hay en las personas que necesitamos ver figuras, colores, formas? No nos basta con la información. Pucha, lo consumimos, o sea, imagínate sin las marcas, o sea, todo lo que llevas puesto, o sea, las marcas las quieres, las odias o simplemente... No sé, pero siempre están, ¿no? Pero mira, yo voy al supermercado y veo un desodorante y otro, y uno tiene el envase más chévere. O el color es más lindo. Y sí, y escojo ese. Claro, ahora todas las marcas no son para todas las personas, ¿no? O sea, hay gente que siente afinidad con determinadas marcas y con otras, ¿no? Depende de tu estilo de vida. Y eso también es parte del diseño, tienes que crear según el público. Sí, claro. Preguntarte algo. Había dicho al principio sobre estas imágenes, digamos, de los carteles para anunciar los conciertos Chicha. Y creo que lo podemos hacer por la pausa, pero de todas maneras dejo la pregunta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que dirigirse a un público que no es exactamente el que corresponde a su clase social? ¿Qué pasa cuando tienen que hablarle a un sector social que no es el de ustedes, más alto o más bajo? Es que tienes que, como profesional, tienes que responder a ciertos objetivos, pues. O sea, tienes que involucrar. Tienes que investigar. Tienes que involucrarte, tienes que involucrarte. Tienes que empaparte un poco del tema. Porque si no, imagínate, o sea, podrías diseñar 3 cosas nomás. Hay que hacer realmente una investigación de campo. Eso es lo que se hace, ¿no? Uno va a buscar el público y conocer cuáles son sus costumbres, sus gustos. Y entran cosas y como las encuestas, adaptarse, los focus y todo eso. Lo que uno sabe desarrollar para un público no es igual para otro público, ¿no? Eso es fundamental. Y es nuestra tarea eso de estar siempre entendiendo desde el otro lado, ¿no? Entender como usuario, como consumidor, ¿no? Ponerte... Señor, termina, ya no importa. Después sigues, ya, porque nos tenemos que ir a una pausa, así que volvemos para que Aylin siga contándonos lo que hablaba aquí en 3G. Volvemos. Seguimos aquí en 3G hablando de diseño gráfico y Aylin ya no va a decir lo que iba a decir, así que vamos a seguir con otro tema. La tecnología... Oh, sí. No, yo no me acuerdo, me cortaste, lo siento. Que pasó mucho tiempo. La tecnología, ¿cómo ha condicionado la tecnología al diseño gráfico? Me miras a mí ya. Quiere ir hacia la historia. Ciro, si tenemos que hablar de historia, tenemos que hablar con Ciro, que es el hombre que... De la historia. Que sabe del tema y que la ha vivido en carne propia. Sí, bueno, claro. ¿Cómo era la época del... ¿Cómo se llama? Yo lo que he vivido es la época del plomo, ¿no? Paleolítico. Claro, ese material contaminante. Eso se usaba en las imprentas, el plomo. Claro, venía a veces con aleación, ¿no? Para hacerlo más duro y poder resistir. Claro, esos son los tipos móviles, pues la tipografía, ¿no? Pero antes de eso estaba pues el diseño, usaban que... No, pero claro, es un elemento que trabajábamos, porque no había computadoras y había que mandar a componer texto también, ¿no? Y cuando uno trabajaba en un periódico, yo recuerdo, cuando trabajé en correo, había una máquina tipográfica, ¿no? Y tenía que fundir pues unas placas curvas y se llama estereotipia, me acuerdo, ¿no? Y eso es de plomo. Y la gente que trabajaba ahí se soplaba todo el plomo, ¿no? Aspiraba el plomo, por eso les pasaban leche todo el tiempo. Y bueno, yo bajaba porque tenía que verificar si lo que yo había diseñado, había propuesto, se estaba cumpliendo, ¿no? Bueno, esas son cosas que he ido pasando hasta que después, en los años 70, yo viví la experiencia de primer contacto con lo que se podía hacer a través de la computadora, que fue en Argentina, en Buenos Aires. Se hizo una exposición donde los artistas plásticos hicieron un trabajo de dibujo con la computadora. Pero ellos no tuvieron contacto directo con la computadora porque las computadoras eran unos elefantes inmensos, ¿no? Sí. Y entonces se les daba la información a través de tarjetas o el teclado. Bueno, pero pasó prácticamente una década completa, del 70 al 80, en que aparecen las personales. Y ahí irrumpe lo que es la famosa y conocida Mac, ¿no? Eso, pero un que se ha convertido, digamos, en un instrumento indispensable para nosotros. Mac y no PC. Mac. Mac y no PC. Mac. Yo tengo la respuesta. ¿Sí? Es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Pero si te gusta la estética, aprecias y valoras la estética, Mac. Ahora es lo mismo, pero antes no era.
¿No? No, porque además antes el software que se hacía, o sea, el software gráfico, solo lo hacían para Mac y para PC. No, ahora sí puedes usar. Sí, no, además no tienes virus, ¿no? Y hay un montón Me decía mi hija, mi hijo, fundamentalmente. que te pagaban más si que tenías una Mac. Pues ya, más ficho. Eso tiene que ver con las marcas también. Pero a ti también te agarró un poquito el cambio. A mí me agarró un poquito el cambio, sí. Yo cuando empecé a trabajar, trabajaba en una editorial y las revistas las hacíamos en pautas, que eran unos papeles milimetrados. Ajá. Y ahí íbamos armando un poco las páginas, ¿no? Pero ya habían computadoras, sino que estaba como... ¿Tú has trabajado con pegotes entonces? Claro. He trabajado con un poco de pegote, sí, al principio, sí. Y ahí rápidamente ya empezaron las compus. ¿Y diseños con témpera? También, de estudiantes sí, todo se hacía a mano, todo, absolutamente ¿Todo a mano? Todo, ¿Cómo conseguías un color? mezclando. Con la secadora. Comprando primero Usaba la secadora para secar rápido también, Sí. ¿no? Sí, porque a la hora que tú preparabas un color, cuando está ahí en el frasco tiene un color y cuando cuando seca tiene Seco es otro. otro. Entonces, había que probar. ¿Y el secar famoso con la Pantone secadora. ya existía? El Pantone Bueno, es este catálogo de colores, ¿no? Claro, el catálogo de colores existió más o menos a partir de los años 80, más o menos. ¿no? 80. Claro, porque, al menos acá en nuestro medio, ¿no? Que se difunde y todas las imprentas tienen su Pantone. Su Pantone. Entonces, es un usa el color referente. número tal, Para, ya sé claro, que- todo está codificado para que el color, por ejemplo, de una marca sea respetado en cualquier parte del mundo, ¿no? Ajá. Pero es una referencia Eso es. más de impresión que para un boceto, ¿no? Un boceto hay que simular las cosas y cuando lo hacías a mano podías tener Pantone y decías querías llegar a ese color y tenías que probarlo, fabricarlo. Ajá. ¿Tú has pasado por esas cosas también? En la universidad sí. O sea, sí habían computadoras, pero la escuela tenía todo esta herencia, ¿no? Entonces hemos usado tiralíneas, que es un instrumento Horroroso. horroroso porque es para hacer líneas de colores. O sea, tú puedes poner el color que quieras, puedes poner negro o rojo, lo que quieras, pero tienes que ponerlo en un grado de cantidad, una cantidad de tinta para que no se chorree ni salga muy delgadito. ¿Y eso te aportaba algo? O sea, aparte de tener la cualidad de usar las tiralíneas. No, yo no me acuerdo que... ¿No te acuerdas para qué servía? ¿Ahora podrías trabajar sin computadora? No. Ahora, o sea, mi computadora es mi aliado, totalmente. Sí, hago un montón de trabajo fuera de la computadora. ¿Cómo qué? Como dibujar, bocetear, todas mis ideas. O sea, soy un poco dispersa, entonces trato de todo lo que pienso, voy apuntándolo. Escribo bastante, dibujo bastante, pruebo bastante con cosas. Porque es diferente tenerlo físicamente que en la computadora, pero la computadora me da unas facilidades increíbles. O sea, mi Mac es lo máximo. Tu Mac es lo máximo. Interesante lo que dice, porque sucede que irrumpe la computadora y claro, se convierte en algo formidable, todo el mundo se sorprende, algunos se asustan incluso. Y, por ejemplo, cuesta comprender el problema que se presenta ahora cuando los estudiantes no quieren pensar, sino que la computadora les soluciona el problema. Piensa que la computadora es la solución de todo, ¿no? La computadora Pero, no claro, piensa todavía, pues. ¿Ah? Que la computadora todavía no piensa, ¿no? O sea, es solamente una herramienta más. Si no, claro, es una herramienta. Todavía dice. La creatividad Todavía. no te la da ninguna computadora. Ninguna O sea, ahí computadora. Ahora, está ¿tú te la adecuaste a la creatividad. computadora? Sí. ¿Cómo? Bueno, en este proceso que le comentaba, ¿no? En los años 80 llegan las primeras computadoras a un periódico y había una empresa que vendió las Mac. Entonces me llamó mucho la atención, porque las Mac, a diferencia de las otras, ¿no? Digo las PC que acostumbramos Claro, llamar, pues sí. es que inventan un software amigable, que es el de las ventanas. Claro. Entonces todo se podía ver ahí. Antes no, se trabajaba en una pantalla negra y solamente se tecleaba. Y había que aprenderse de memoria los códigos, lo cual era imposible, pues, ¿no? Para un diseñador, un dibujante, alguien que tuviera que trabajar un objeto de arte. Pero ahora menos tienes todavía. interfaces gráficas que son maravillosas. Puedes trabajar Claro, en- ahora son amigables, ¿no? Son una maravilla realmente. ¿Sí? Claro, por eso ¿Tú que se ha podrías- convertido en un instrumento que ahora lo usan hasta los niños, las amas de casa también. ¿Podrías ¿no? trabajar sin una computadora tú? Bueno, yo sí, estoy acostumbrado, aprendí a trabajar ¿Sí? sin computadora, sí, pero sé que le puedo sacar una ventaja mayor a mi tiempo, justamente a través de la computadora, ¿no?